único que ha puesto fecha al regreso del Señor. Muchos otros lo han intentado y todos han fallado. Y nada de esto debe de sorprendernos. Porque Mateo 25:13 nos dice: así que ustedes también deben de estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Yo he puesto como título a este mensaje: manteniendo nuestra esperanza. Nosotros no sabemos cuándo el Señor Jesús va a regresar, pero sí sabemos que vendrá algún día a recoger a su iglesia. ¿Amén? No sabemos cuándo va a ocurrir ese momento. Por lo tanto, aunque no sabemos cuándo regresará, nosotros sí que debemos de vivir como si este fuera el año que va a regresar. Debemos de vivir de esa manera. Y el transcurso de nuestra vida, todos ustedes podrán dar testimonio, está marcado por continuas expectativas. Decimos en nuestro interior: hoy si tan solo llegara ese día. Durante la adolescencia: si ya llegara a la mayoría de edad para poder comprarme el cacho de coche ese, para poder salir con mi novia, para poder dejar a mis padres a un lado. Queremos salir de casa, ser independientes, nos esperamos y solamente esperamos el día de nuestra boda. Llegan los hijos y luego no vemos el momento que se mandan a mudar de la casa los hijos. Estamos en continuas expectativas, continuas. Vivimos en una continua expectativa, o si quieres llamarlo, en una continua espera. Estamos esperando todo el día. Ahora, escúcheme una cosa: no es nada malo tener expectativas. Pero nosotros como creyentes vivimos a la luz de una gran expectativa que supera a todas las demás, y es la expectativa del regreso de Jesús a buscar primeramente a su iglesia. Esa es la gran expectativa que tiene que tener el hijo o la hija de Dios hoy, que Jesús viene pronto a recoger a su iglesia. Nuestra vida tiene que estar fundamentada en esa verdad. Nuestra vida tiene que estar arraigada y preparando todo para que llegue ese momento y no nos pille desprevenidos, con nuestras aceiteras llenas. Ahora, yo sé, hermanos, que es bueno querer crecer, casarse, criar hijos, tener una carrera y todo lo demás es lícito. Es necesario que los estudiantes de hoy sigan aspirando a eso. Es necesario que los matrimonios de hoy sigan aspirando a tener muchos hijos, sigan aspirando a tener casas. Es lo lógico en nuestra vida. Sin embargo, todo esto algún día se va a acabar. Todo eso acabará. Y cuando Jesús regrese, nos llevará a estar con Él para siempre a un lugar maravilloso. Ahora, ¿cómo vamos a vivir en medio de esa espera? ¿Cómo vamos a vivir a la luz de esa espera? La respuesta no está en dejar nuestro trabajo. La respuesta no está en dejar nuestros estudios, como lo hicieron algunos de los que leyeron el libro allá en 1988. Tampoco está en abandonar nuestras responsabilidades familiares, dejando a nuestra esposa, dejando a nuestro esposo, dejando a un lado a nuestros hijos, dejando a nuestros padres en una edad que no corresponde. No tenemos que hacer nada de eso. Tenemos que buscar una respuesta a cómo tenemos que vivir. Y quiero que la respuesta la busquemos en Santiago 5, versos 7 al 9. Así, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben de ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Que el Señor añada bendición esta mañana a su palabra. Aquí vemos a Santiago, el medio hermano de Jesús, nuestro Señor. Nos dice que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Su regreso ahí en las nubes nos da esperanza, una esperanza tan grande que la oscuridad la llena de luz. Hay cambios internos cuando tenemos esa perspectiva en nuestra vida.
Cuando somos capaces de dejar a un lado nuestras inquietudes, nuestros problemas, nuestras deudas, nuestras circunstancias adversas, cuando somos capaces de aislar eso y poner nuestra atención en lo que nos viene encima, que es la venida del Señor Jesús, todo va a cambiar. Todo cambia, se transforma, porque el poder de Dios es capaz no solo de darnos ánimo, sino de solucionar también todos los problemas que tenemos cuando estamos anclados y cimentados en la fe, moviéndonos en el Espíritu, andando en el Espíritu y promoviendo el Espíritu en torno a donde nos encontramos. Y su venida en las nubes, como nos dice la palabra, nos trae, hermanos, nos da una esperanza tan grande que cambia todo nuestro ser, o por lo menos debe de cambiarlo, debe de transformar nuestra persona hoy en día, una persona que quizás está cargada, atribulada, llena de problemas, llena de inquietudes, en una vida de esperanza gloriosa, en una vida de abundancia espiritual, en una vida de gloria, en una vida de transformación. Nuestra mirada no tiene que estar centrada abajo. Yo recuerdo a mi maestra de la escuela dominical que ella nos decía, no miren hacia abajo, miren hacia arriba, que de ahí es donde viene toda la salvación. Nuestra mirada tiene que estar hacia el cielo, espiritualmente hablando. Entonces, hermano, con esa esperanza en su venida podemos tener paciencia en los problemas, podemos tener sentido en nuestra vida ahora. Entonces, hermano, ¿estamos viviendo en la expectativa de esa venida de Jesús por su iglesia? ¿Estamos esperándola o simplemente estamos queriendo vivir acorde a lo que estamos viviendo día a día? Como iglesia, nosotros aspiramos a algo mucho mayor. Somos ciudadanos del cielo. Estamos en peregrinación aquí en la tierra. Y las perspectivas que tiene Dios para nosotros son mucho más grandes, mucho más altas, mucho más importantes que el sufrimiento que podamos tener aquí en la tierra. Así que nuestra mirada tiene que estar de donde viene la salvación, hacia los cielos, esperando el cumplimiento de esa promesa. Y viendo que las profecías se están cumpliendo literalmente una a una, diariamente en torno a esa venida de Jesús. Dile a tu hermano, Jesús viene pronto. Dile, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Y yo quiero reconocer una cosa. Hay veces, hay ocasiones en las que yo mismo me distraigo de esa realidad. Lo reconozco. Las distracciones son tan variadas, tan fuertes, que con vergüenza lo digo, a veces pierdo de vista esa perspectiva celestial. Lo reconozco, pero cuando reacciono por la presión tan grande del Espíritu Santo sobre mi vida, por la presión tan profunda de que el Espíritu quiere que yo alabe a Dios, que busque a Dios, que espere lo que Dios quiere darme, cuando esa presión viene tan fuerte a mi vida, no hay más remedio que mirar lo que el Señor nos está diciendo. Me doy cuenta de que algo extraño está sucediendo cuando despierto a la realidad espiritual. Cuando alejo de mi vida el engaño del diablo de querer anular de mi vida la esperanza gloriosa de estar un día con mi Señor. Porque el diablo trata de anular esa verdad en tu vida para que vivas sin expectativa, para que vivas sin control, para que vivas de una forma errada día a día. Pero las Escrituras nos hablan, nos marcan los momentos en los que el Señor Jesús cumplirá su palabra y estaremos un día cara a cara con el Señor, celebrando las bodas del Cordero, recibiendo los premios del cielo. Los que hayan vencido. Los que hayan vencido. Y es solo cuando de nuevo aflora, cuando viene esa verdad a mi vida de que Jesús viene por mí, que la vida ahora, en este momento, viene a cobrar sentido de nuevo. El sentido real de mi vida está en los propósitos de Dios, no en lo que el diablo me quiera marcar, no en lo que el diablo quiera dictaminar sobre mi vida, porque todo argumento quedó anulado en la cruz del Calvario. Todo argumento. ¿Qué hace en nosotros la promesa de su venida de nuevo a vernos, a estar con nosotros? Pues me permite ahora vivir con paciencia. ¿Cuántos necesitan paciencia?
Yo creo que yo más que ustedes. Pero bueno, yo necesito mucha paciencia. Pues la promesa de su venida nos permite vivir con paciencia, nos permite vivir con gozo y nos permite vivir con paz. No la paz de este mundo, como dijo el Señor, sino la paz que Él nos quiere dar. Me permite disfrutar de la vida ahora sin desesperación. Lo que pueda estar ocurriendo a mi lado, esos miles que pueden estar cayendo a mi lado, me dan pena. Pero Dios tiene una perspectiva superior para nuestra vida, para los que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Y tenemos que nadar en ese río de esperanza. Nadar continuamente en ese río de esperanza. Y hay algo que sucede cuando vivimos a la expectativa del regreso de Jesús. Lo primero es que estaremos viviendo pendientes de la cosecha. Ya el pastor se nos quiere hacer agricultor. Bueno, la palabra que hemos leído hoy nos dice que en el verso 7 que observemos cómo el agricultor espera pacientemente para cosechar el fruto de la tierra, dejando que pasen las primeras lluvias y las postreras. Ahora, ¿quién es el agricultor? Dios, amén. Él es el dueño de la tierra. ¿El fruto en qué consiste? ¿En unas buenas chayotas, unas papas? No. El fruto consiste en almas salvadas. Son corazones que se entregan a Jesús y que deciden seguirle toda su vida. Pero también se nos dice que tenemos que pasar un tiempo para que caiga la lluvia del Espíritu Santo. La tardía y la postrera, hermano, la primera y la postrera. ¿Qué ocurre aquí con todo esto? Que es muy importante que tengamos en cuenta la figura del Espíritu Santo, pues porque es la que va a dar el avivamiento a las almas, la que va a dar el avivamiento primero a la iglesia para predicar el Evangelio, pero también va a traer respuestas a las personas, va a traer convicción de pecado y esas almas van a formar parte de la iglesia del Señor cuando reciban a Jesús como Señor y Salvador. El Espíritu Santo está moviéndose. Sé que habrá un momento en el que habrá un gran avivamiento antes de la gran venida del Señor. Habrá un gran avivamiento en el cual tenemos que estar preparados para recibir a todas esas almas. Preparados, bien discipulados, bien conocidos en la defensa del Evangelio. No que nos dejen mover por distintas doctrinas, sino que tú y yo seamos capaces de llevar el Evangelio con poder, con victoria, con hechos, no solamente con palabras, para que la gente que está enmudecida por el diablo puedan recuperar la voz, puedan oír el sentido de la palabra de Dios y puedan recibir la misericordia de Dios en sanidades, en milagros y en salvación sobre todo. El Señor es bueno. Y estamos esperando esas lluvias tardías. Estamos esperándolas. Tiene que pasar tiempo para que caiga esa lluvia del Espíritu Santo. Cayó sobre nosotros y es por eso que estamos aquí hoy en salvación y en bendición. Pero hay muchos que van a recibir también mañana, pasado, no se sabe hasta cuándo, esa salvación. Y tenemos que orar por todos y por cada uno de ellos. Y cuando llegue el momento, ese momento indicado que solamente el Padre sabe, mandará a su Hijo para recoger a sus hijos de todos los rincones de la tierra. Tendremos hermanos, muchos más de todos los lugares del mundo. Por lo tanto, si estamos viviendo en sintonía con el tiempo de Dios, viviremos para la cosecha. Nos convertiremos en esos cosechadores, en esa gente que está pendiente, en esa gente que conoce los tiempos. Vivir a la expectativa de Jesús, del regreso de Jesús, implica que podamos entender el por qué aún no ha regresado. Y es porque Dios sigue teniendo misericordia, amor por aquellos que no han aceptado a Jesús como su Hijo, como Señor y Salvador en sus vidas. Tiene misericordia, retarda su ira, retarda el día de la ira para que todos pasen de muerte a vida. Es por eso que a pesar de las guerras, rumores de guerra, aún no regresa, porque aún hay esperanza para la generación que vivimos, hermanos. Tenemos tiempo para predicar aún, tenemos libertad para predicar. Vamos a aprovecharlo en el nombre de Jesús para que podamos ver a una manada pequeña convertirse en una manada grande para la gloria de Dios. Y eso es tarea nuestra, de todos nosotros. Y tenemos que estar juntos en ese aspecto. Para nosotros entonces, esperar la venida de Jesús en las nubes no es esperar a la guagua o al metro. Porque a veces la guagua no llega ni en esos 5 minutos que dicen ni en los 20 siguientes.
Y nos desesperamos y ponemos a mirar el reloj y el metro a veces se averió en no sé qué parte, chocó contra un coche y ahora estamos esperando. No estamos en la esquina mirando el reloj diciendo, pero ¿por qué no llega? No se trata de eso, más bien al entender por qué se tarda el Señor, nos ponemos a trabajar aún más para que la cosecha esté lista, para que la cosecha esté preparada. ¿Cómo lo hacemos? Orando, predicando y haciendo discípulos como nos marca la Gran Comisión. No hay otra tarea más importante para la iglesia. Ahora, ¿cuánto tiempo estás pasando por la salvación de los que no conocen a Jesús? ¿Estás orando por lo menos por un alma para que pase de muerte a vida? Porque yo sé, hermano, que es muy fácil orar solamente por nuestras propias necesidades, por nuestras propias preocupaciones, dejando a un lado y que otros lo hagan, dejando a un lado todo y dejando que Dios haga lo que tiene que hacer. Pero ¿saben una cosa? Nosotros podremos acelerar el proceso de la venida de Jesús. ¿Cómo? El pastor está loco, una herejía. Apunten. Si nosotros cumplimos la gran comisión por completo, es decir, ir y predicar el evangelio a toda persona, haciéndolo su discípulo, ocurrirá algo. Mira lo que nos dice Mateo 24:14. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todos la oirán y entonces vendrá el fin. No vendrá el Señor por lo pronto hasta que no se ha predicado el evangelio en todo lugar. Los misioneros tienen una gran tarea junto con la iglesia del Señor de cumplir con ese trabajo. Tú piensa en tu situación, en el edificio donde tú vives. ¿Cuánta gente hay que no conoce al Señor? Piensen. Tenemos una tarea enorme, muy grande. Pensemos en los barrios donde no hay ni siquiera un punto de misión. Miles de personas. Pensamos en los ayuntamientos que hay en Tenerife. Cientos de miles de personas que aún no conocen al Señor. Somos un porcentaje tan pequeñito que aún nos queda una gran tarea. Porque toda esa gente tiene que escuchar el evangelio antes de que Jesús venga. Dile a tu hermano, oye, hay que predicar el evangelio. Hay que predicar. Hay que moverse. Hay que trabajar. Jóvenes, ¿están conmigo? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Levanten las manos? Hay que predicar, hay que enseñar. Yo sé que vuestro pastor está ahí dando de fuerte, pero todos juntos como iglesia tenemos que trabajar duro con respecto al evangelismo. No solamente aprovechar los tiempos en los que Micas ahí y otros se esfuerzan ahí, sino también en forma particular cuando vas al panadero, llévate un par de folletos y le dices, el Señor te ama. Pero no solamente te ama, sino que encima te ofrezco mi casa para que vengas a escuchar unas lecciones, para que vengas a escuchar la palabra de Dios. Quiero orar por ti, sé que tu hijo está enfermo, ¿me permites que ore por él? Y empiezas a trabajar. No hay otra manera sino acercarse a la gente. Eso de colocar un folletito en un coche y dejarlo allí, eso es, no sé. La palabra nos dice que cuando prediquemos, no cuando dejemos un folleto. El folleto informa, ayuda. Pero mejor es llevar el folleto y hablarle a la persona, ¿de acuerdo? Entonces vemos que hay una tarea muy grande. Entonces, vivir para la cosecha. Eso también significa, hermanos, compartir. Significa compartir el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es la mejor forma de evangelizar para mí personalmente. Significa compartir el mensaje de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Significa aún compartir nuestros propios bienes para que otros puedan saber de Jesús. Invertir nuestra economía también en el reino para que otros puedan conocer. Mandar misioneros. Abrir puntos de misión. Abrir locales aquí, allá, en todos lados. Comprar Biblias para que sean distribuidas. ¿Me entienden, hermanos? Nosotros podemos contribuir a que Jesús venga antes si hacemos nuestra tarea como hijos e hijas de Dios. En resumen,
Vivir a la expectativa de la venida de Jesús es vivir para la cosecha. Es vivir para la cosecha. Ahora, lo que también sucede cuando vivimos a la expectativa de regreso de Jesús es que vivimos con corazones fortalecidos, con corazones llenos de esperanza. Manténgase firmes, dice el versículo 8 en algunas versiones. Una traducción literal significa fortalezcan sus corazones. Hagan ejercicio espiritual con sus corazones. Y hermanos, hemos de reconocerlo. Nuestros corazones fácilmente se debilitan. Ahora, ¿qué debilita nuestro corazón? ¿Qué debilita nuestro corazón? Las pruebas. Los problemas de la vida hacen que nuestro corazón muchas veces se desanime, se entristezca y muchas veces quiera tirar la toalla y decir, yo no puedo más, conmigo no cuente, yo estoy acabado, no sirvo para nada, no sé nada de esto. Pero vemos, hermanos, que en su carta el apóstol Santiago habla mucho acerca de las pruebas. Al comenzar la carta, él escribe allí en Santiago 1:2 lo siguiente: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Las matemáticas del cielo, 2 y 2, 34. ¿Quién entiende eso de que cuando esté pasando pruebas me alegre? Pues el Señor lo entiende. Y eso es lo que el Señor anhela de nosotros, que a pesar de las dificultades que estás pasando, tú seas capaz de gozarte en el Señor en medio de ese fuego, en medio de esa prueba. Nos explica que las pruebas, es decir, que los problemas de la vida, pues van a desarrollar nuestro carácter como el de Jesús, como el de sus apóstoles. Todo el mundo tiene problemas. ¿Hay alguien aquí que no los tenga? No, somos de un mismo sentir. Todos tenemos problemas. El creyente tiene problemas y el incrédulo tiene problemas. Pero hermano, en la vida del creyente estos problemas se convierten en pruebas para nosotros. Pasan a denominarse de otra manera. No son tristezas, angustias, problemas. Se convierten en pruebas que vienen a nuestra vida. Y la gran diferencia es que nosotros, como hijos de Dios, podemos enfrentar las situaciones con un corazón fuerte, anclado en la fe, porque sabemos que Dios lo está usando, esa circunstancia, para que crezcamos y también para que entendamos y descansemos en el hecho de que el Espíritu Santo nos da fuerzas continuas para seguir, no nos abandona en medio de las pruebas. Pero tenemos que saber discernir en qué momento estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo. Tenemos que saber discernir las promesas de Dios por un lado y lo que nos dice al oído el patas negras que el Señor reprenda al otro oído. Tenemos que saber qué decisiones tomar, si mantener la esperanza o dejarnos caer y seducir por lo que nos diga el diablo. Entonces, hermanos, yo puedo mirar hacia atrás y ver que Dios ha utilizado muchísimas pruebas para que yo creciera y siga creciendo. Podría decirle muchas cosas. Sería una persona muy distinta si no hubiera atravesado por esos problemas. Y tenemos que recordar esto cuando vengan esas dificultades. Dios tiene un propósito en medio de esas pruebas para tu vida y para mi vida. Hay un propósito. Dile a tu hermano, hay un propósito en las pruebas. Hay un propósito en las pruebas. Y yo sé, hermano y amigo que nos está visitando y que nos escucha, que no tenemos que estar buscando los problemas, pero cuando vienen, Dios los permite con un propósito para nuestra vida. Algo quiere hacer el Señor cuando viene ese problema, esa dificultad. Algo quiere hablarte el Señor cuando viene esa cuestión difícil a tu vida. Algo quiere hacer con nosotros el Señor cuando viene ese problema. Hay algo. De igual manera, hermano y hermana, podemos fortalecer nuestro corazón frente a los problemas porque sabemos que se van a acabar. Van a acabar tarde o temprano. Si sabemos, si tenemos la confianza, la seguridad de que Jesús viene pronto a por nosotros, sabemos también que los problemas no van a durar siempre. Acabarán, di conmigo, acabarán. Aleluya. Un día todo será diferente.
Podemos enfrentar la vida con paciencia ahora, con cierta alegría en las buenas y en las malas, porque sabemos que viene algo mucho mejor. Pero en tercer lugar y último lugar, hermanos, quiero decirte que hay algo más que ocurre en nuestra vida cuando vivimos a la expectativa del regreso de Jesús, y es que vivimos en unidad. Vivimos como el cuerpo del Señor. El verso 9 dice: hermanos, no se quejen unos de otros, o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Repito, hermanos, no se quejen unos de otros, o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Aquí se nos está diciendo que Jesús ya está a las puertas, escuchando todo lo que decimos los unos de los otros, escuchándolo. Él está a la puerta, cercano, próximo, a punto de regresar para llamarnos la atención en algunas circunstancias. Cada vez que criticamos a un hermano, a una hermana, tenlo en cuenta, Jesús te está escuchando. De hecho, Él nos dice a todos que seremos juzgados de la misma manera en que juzgamos a los demás. Yo creo que eso tiene que hacernos parar un momento y ver cómo está nuestra vida espiritual con respecto a la unidad, con respecto a ser fieles con los hermanos, a honrarnos los unos a los otros. Si criticamos a nuestros hermanos sin tomar en cuenta las circunstancias por las que está pasando, si los juzgamos según las apariencias que vemos y sin misericordia, así seremos juzgados también nosotros. Seremos medidos con la medida que usamos con los demás. Yo creo que, hermano, esto no debe ser causante de temor, pero sí de reflexión. Y de pararnos, no de ponernos de pie, sino de parar en el momento y ver cómo estamos. En nuestras vidas, ¿qué hay? ¿Críticas o hay alabanzas hacia Dios y alabanzas hacia el hermano por lo que hace, por lo que consiguió? ¿Qué hay en nuestra vida? Alegría cuando se le rompe una pierna, cuando se le rompe un brazo, cuando se le rompe el coche. ¿O hay llanto cuando él sufre y yo sufro también? ¿Cómo estamos ahora mismo con respecto a todo eso? Porque la Biblia tiene una marca que hace reconocer a los discípulos, y es el hecho de cómo nos amamos los unos a los otros. Entonces el juez está a la puerta, nos dice la palabra. Mientras esperamos el regreso de Jesús, tenemos que mantenernos unidos. Unidos. Necesitamos el apoyo de otros hermanos. Dile a tu hermano: te necesito, hermano. Te necesito, hermana. Dios no nos ha llamado a vivir como llaneros solitarios. Dios nos ha llamado a vivir como cuerpo, como iglesia. Necesitamos el apoyo de nuestros hermanos. No podemos vivir la vida cristiana solos como muchos hacen. Somos un cuerpo y Jesús es la cabeza. Pero hay algo que día a día va a tratar de hacer Satanás y sus demonios en el seno de la iglesia del Señor. Algo más. Y es que siempre va a estar tratando de buscar la forma de hacernos daño como iglesia, desunirnos, crear discordia, traer problemas, intentará eliminar la misericordia de nuestra vida para otros. Y una de sus mejores estrategias que el Señor reprenda es sembrar discordia y división entre los hermanos. ¿Cuántos han escuchado algo de eso? Sembrar discordia entre los hermanos, que puede comenzar con una simple llamadita de WhatsApp. ¿Te enteraste? ¿Supiste? ¿Te diste cuenta? Me di cuenta. Yo no soy un chivato, pero pasó esto. Yo no... Y empieza como las zorritas entrando a las pequeñas fincas a minar, a acabar con todo. Comienzas destrozando una calabaza y al final acabas destrozando toda la finca. Acabas rompiendo la unidad de la iglesia. Y eso no es tarea de un hermano que está intentando ayudar. Eso es tarea misma del diablo y que se está dejando usar ese hermano, esa hermana por el diablo. Y el Señor nos está llamando a unidad. Di conmigo, unidad.
a la unidad. Somos un cuerpo. En cada conversación recuerda que Jesús también está escuchando lo que dices. Cuando usas un teléfono, imagínate que está Jesús utilizando otra línea y te está escuchando. Cuando conversas con otra persona, ten en cuenta que Jesús está sentado ahí con ustedes. No lo olvides. ¿Qué piensa Él de lo que estás diciendo, de lo que estás pensando? ¿Le agradan tus palabras, mis palabras, o nos va a dar vergüenza cuando Él venga a recoger a su iglesia? Pensemos en todo esto. Un padre y su hija de 10 años fueron un día a nadar en el mar y se dieron cuenta de repente que la corriente los había alejado de la orilla un montón de metros, muy lejos de la playa. El padre sabía nadar muy bien, pero no podía llevar nadando a su hija porque había un viento en contra y los dos perecerían. Si trataba de hacerlo, ambos iban a ahogar. Y a este hombre se le ocurrió una idea porque su hija confiaba en él. Entonces le enseñó en un minuto a cómo flotar. Y la hija comenzó a flotar, a flotar, a flotar. Y te tienes que quedar así hasta que yo regrese con más gente. Volveré a tierra por ti y te ayudaré. Bueno, pues el padre regresó nadando todo lo deprisa que pudo y rápidamente puso conocimiento de los demás que estaba su hija en la playa, afuera, y mandó una flotilla de barcos a recogerla y salieron a buscarla. 2 horas después, la corriente se la había llevado, la encontraron 2 horas después, tranquilamente flotando de espaldas. Ahí estaba aquella niña de espaldas, sin miedo ninguno. Y la niña con mucho frío le dijo a los rescatistas: mi papá me dijo que podía estar aquí flotando todo el día, pero que seguro que iba a regresar a por mí. Así que me quedé flotando porque sabía que volvería a buscarme. ¿Saben, hermanos? Y con esto finalizo. En medio de este mundo tan agitado, tan lleno de tormentas, nosotros podemos flotar tranquilamente en las aguas de nuestro Dios porque sabemos que Jesús va a venir a recogernos. Podemos tener esa fiel esperanza en nuestro Dios. Podemos descansar y enfrentar cualquier tipo de problemas porque Él nos vendrá a buscar. Pero quizás en este momento te has dado cuenta de que no tienes esa seguridad. De que no tienes esa seguridad en tu vida. No sabes aún ni siquiera que Jesús iba a volver por ti. Hoy puedes tener esa seguridad en el nombre de Jesús. Hoy puedes tenerla. El mismo Jesús que volvió, que vino un día hace 2000 años, es el que va a volver a por la iglesia y volverá ahora ya no como Mesías sufriente, sino como Mesías Rey, como Rey de Reyes, como Señor de Señores, a buscar a su iglesia tal como Él prometió. ¿Y qué puedes hacer para ser parte de esa iglesia, de ese lugar, de ese grupo de personas que van a recibir ese gran privilegio? No tienes que apuntarte a ningún tipo de religión, no tienes que apuntarte a ningún grupo de estudio súper espiritual, no tienes que hacer nada de eso, solamente decirle: Señor, quiero ser parte de ese grupo, te pido que me perdones mis pecados, que me limpies, quiero ser parte de tu iglesia, quiero ser parte, Señor, de tu pueblo, quiero ser parte de ese momento en que cuando tú hagas tu llamada, toda la iglesia suba a buscarte y los muertos resuciten primero y irán a buscarte y después la iglesia que quede en pie irá a buscarte. Yo quiero ser parte de ese grupo. Simplemente tienes que reconocer que eres pecador y que necesitas del amor de Dios en tu vida. Él va a transformarte, Él va a cambiarte, Él va a causar en tu vida una revolución tremenda. A todo aquello que el mundo desechaba de ti, el mundo ahora va a quedar asombrado cuando vea los cambios en tu vida. No va a ser por causa de la iglesia, no va a ser por causa de un pastor, va a ser por causa del Espíritu Santo obrando en tu vida. Y lo único que tienes que hacer es levantar tu mano al Señor y decir: aquí estoy, Señor, yo quiero ir contigo. No hay otra forma. Y a la iglesia del Señor, ¿qué tenemos que hacer para seguir a la espera de esa venida? Perseverar hasta el fin. Perseverar hasta el fin. Porque yo con esto no te quiero decir, hermanos, que van a acabar los problemas. Al contrario. Y no soy profeta. Pero la palabra nos tiene marcado un tiempo muy difícil para la iglesia, donde habrá persecución, guerras, pestes. Habrán problemas muy grandes. La Biblia nos habla de que va a haber una desunión tan grande en las familias que va a ser un desastre.
Hermanos, en esos momentos, en esos tiempos tan difíciles, tenemos que perseverar en la fe. Porque el que se persevera hasta el fin, ese vencerá. Persevera, agárrate la fe. Oren como grupos, llámense, bendíganse, invítense a un café, hablen de las cosas del Señor, estén animándose los unos a los otros. El ósculo santo ya no debe faltar, ya nos quitamos las mascarillas, un besito por lo menos podemos darnos a ver alguna vez en cuando. Anímense los unos a los otros. Dilo conmigo, tenemos que animarnos en el Señor. Tenemos que animarnos en el Señor. Jesús puede regresar en cualquier momento. Y la pregunta es si estamos preparados para ese momento. Cierra tus ojos conmigo. Quisiera que los músicos subieran, por favor. Me gustaría que la pastora subiera también. Y ahí donde estás, olvidándote de la persona que tienes a tu lado, sigas meditando en lo que has escuchado. Si hay algo que el diablo no quiere es que no se predique la palabra. Y por mucho tiempo se ha estado predicando acerca de mensajes positivos y más positivos y más positivos. Yo no digo que sea malo, pero lo importante es predicar la palabra. Y una de las grandes doctrinas que debe predicarse en estos tiempos es la venida del Señor. Hay un tiempo de una gran cosecha. Y el Espíritu Santo va a estar haciendo un trabajo tremendo en medio nuestro. Quizás de aquel que menos dábamos un duro por su salvación, lo vamos a ver pronto entre nosotros. Y ten en cuenta que la forma de trabajar el Espíritu Santo no tiene nada que ver con la nuestra. Él trabaja de maneras especiales, tocando las fibras del corazón, las fibras del entendimiento, rompiendo murallas, rompiendo cerrojos, rompiendo candados que están puestos sobre el alma de la persona. Y el Señor vino a traer libertad al cautivo, a hacer descender sobre nosotros óleo, el aceite del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y cuando vivimos en esa expectativa de la espera del regreso, todo se transforma. Todo queda a otro nivel. Porque nuestra mirada está en los cielos. Hermano y hermana, si has tenido momentos de desesperación y has abandonado y te has arrimado a una fe vana, vacía, en la cual simplemente asistes al culto por asistir, te animo a que abras los brazos, que abras tu corazón de nuevo a la voz del Espíritu Santo y te llenes hoy, aquí, ahora, de nuevo de Él. Para que podamos cumplir con la gran comisión, la iglesia tiene que estar convencida de que el Espíritu Santo está en medio nuestro. No solamente como teoría, como doctrina, como enseñanza, sino con hechos. Tienes que creer las promesas de que cuando tú te levantas en el poder del Señor, ocurrirán cosas. Este mundo está habido de señales, de milagros. Y la Biblia nos dice que nosotros haríamos cosas aún mayores que las que hizo Jesús. Simplemente toma el valor, da el paso adelante y decir: yo soy un soldado de Jesús. Utilizaré sus armas, utilizaré sus defensas y saldré adelante predicando el Evangelio con alegría y con gozo. Impondré las manos sobre los enfermos y tu palabra nos dice que serán sanados. Que pondrás, que pondría las manos sobre esos enfermos, serían sanados, y nuevas lenguas vendrían sobre aquellos que pusieran las manos. Oh Señor, tócanos y haz descender sobre nosotros ese fuego de lo alto, esa pasión
ese ánimo de levantarnos por la mañana y abrir la ventana, no para ver cómo está el tiempo, sino para ver si tú estás allí en las nubes, llamando a tu iglesia, Señor. Tócanos a nosotros y perdónanos por vivir de esta forma tan vacía, tan triste y tan cómoda, sabiendo que hay tantos que están sin ti, Señor. Pero ayúdanos a vivir con el poder, con la esperanza de que hay un cielo nuevo, una tierra nueva esperando a su iglesia. Gracias te doy por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.